Todo el mundo conoce la historia de Cristóbal Colón, pero nadie sabe por qué se hizo a la mar. Le enseñaron a buscar la India. Él siguió el pacto. Tenía en sus manos un mapa dibujado por una civilización borrada por las olas de milenios. Y cuando sus barcos entraron en la zona del Mar Muerto, habló palabras que no eran en lengua humana. La noche abrió las puertas y vio lo que nadie debía ver. Colón desapareció, pero el pacto continuó viviendo en la sangre de los descendientes. Y hoy lo entenderás. Si escuchas el llamado de las estrellas lejanas, esto significa que una parte del pacto también duerme en ti. Nos enseñaron mentiras. Todos los libros escolares, los discursos ceremoniales y las exposiciones históricas son solo un velo que cubre la verdadera historia de uno de los viajes más peligrosos de la humanidad. Cristóbal Colón no buscaba una nueva ruta hacia la India. Siguió un rastro que se había trazado mucho antes de que él naciera. Este mapa está extraído de los archivos templarios y codificado con los símbolos de un pueblo antiguo casi borrado de la faz de la tierra. Y hoy descubrirás por qué todo tu libro de texto de historia es ficción. Y por qué prefirieron ahogar la verdad sobre este mapa en sangre y miedo. Todo comenzó en 1486, en una de las oscuras torres del antiguo Toledo. Allí se llevaban pergaminos sellados por la noche, para evitar miradas indiscretas. En su interior se conservan pergaminos traídos a través de tierras moriscas, supervivientes de la destrucción de la última biblioteca de Al-Ándalus. Uno de ellos muestra contornos aproximados del mundo. Pero el mundo no era el que representaban los cartógrafos medievales. Este pergamino representaba una vasta masa de tierra al oeste, donde todos pensaban que solo había un océano sin límites. ¿América? Sí, pero mucho antes de que fuera descubierto. La historia que te contaron fue así. Colón pensaba que la Tierra era más pequeña de lo que es. Estaba buscando un atajo hacia Asia. Se topó con el Nuevo Mundo por accidente. Mentir. Colón sabía que la Tierra era grande. Sabía que había un abismo entre Europa y Asia. Y sabía que en ese abismo se escondía una tierra rica en oro, regalos y secretos. Pero si hubiera admitido esto, no le habrían permitido navegar. O asesinado. Entonces se puso la máscara de un soñador ingenuo y esperó su momento. ¿De dónde sacó el mapa? Aquí comienza lo borrado de todas las crónicas. En su juventud, Colón vivió en Lisboa, uno de los centros de magia náutica más importantes de la época. Fue allí donde conoció a la misteriosa hermandad de los cartógrafos de la sombra. Estos fueron los que obtuvieron acceso a los archivos secretos de la Orden de Malta y a las tablillas supervivientes de los atlantes. Creían que la Tierra ya había sido explorada, pero este conocimiento estaba oculto a los pueblos para mantener el control sobre las rutas del oro, las especias y el poder. Colón se convirtió en su discípulo y recibió una copia del mapa conocido como Carta Prima. Primer mapa. ¿Qué había en Carta Prima? No estás preparado para esto. El pergamino estaba marcado. La costa este de América del Sur, las islas del Mar Caribe e incluso fragmentos de la actual Centroamérica. Además, con tal precisión que la ciencia oficial es incapaz de explicarlo. ¿Cómo pudieron las personas del siglo XV conocer los contornos de continentes que fueron descubiertos solo siglos después? La respuesta es solo una. No los abrieron. Volvieron allí, pero este no es el principal impacto. En el centro de la Carta Prima había un símbolo extraño. Un ojo dorado rodeado de 6 ramas. No se trataba solamente de una designación de tierras. Era una ruta encriptada a un antiguo templo. El Templo del Sol, hundido en la frontera de 2 mundos. Colón no navegó en busca de especias. Navegó en busca de conocimiento antiguo, de algo que pudiera cambiar el orden del mundo. Y es por eso que su expedición
estuvo acompañada de extraños rituales, juramentos misteriosos y la desaparición de algunos participantes mucho antes del primer desembarco en la costa. Cuando los barcos de Colón zarparon, no estaban guiados por una esperanza ciega. Un mapa antiguo los guió, y los que estaban detrás de Colón sabían muy bien lo que arriesgaban, porque lo que estaba en juego no era solo el descubrimiento de un nuevo mundo. Lo que estaba en juego era un reinicio de la civilización. Cuando la flota de Colón entró en las aguas muertas del Atlántico, una región donde hasta hoy las brújulas se vuelven locas y el cielo se vuelve espeso y pesado, como una tela empapada en sal, él no se inmutó. Sabía que era una señal. Estaban en el camino correcto. Y luego, al tercer día de haber abandonado la zona de calma, Colón ordenó por primera vez un cambio de rumbo. No al azar, no por las estrellas, y por la marca secreta hecha con sangre en la carta prima, la marca que llamó en un susurro la puerta del amanecer. Este punto es uno de los misterios más terribles del viaje de Colón. Apenas se menciona en los informes oficiales. Solo un par de líneas en los registros de vuelo, censuradas. A medianoche, una luz como una llama apareció en el horizonte. Cambiamos de rumbo. La luz fue detectada por los 3 barcos. ¿Pero qué fue eso? No la orilla. No es un incendio. Y no es una ilusión óptica. Quienes presenciaron este fenómeno lo describieron como el aliento vivo de la Tierra. Un hilo sangriento entre mundos. Colón permaneció en silencio. Él simplemente apretó el pergamino en su puño. Los que estaban con él esa noche contaron historias extrañas. Se quedó de pie en la proa del barco, levantando la palma desnuda hacia arriba, como si saludara a alguien o algo invisible para el resto, y susurró en un dialecto ininteligible, una mezcla de latín, ibérico antiguo y una lengua distorsionada que no se parecía a ningún dialecto conocido. Colón no buscó el nuevo mundo, él lo llamó. Pero ¿quién le enseñó estas palabras? Las cartas descubiertas en el archivo de Burgos en 1921 dan testimonio de ello. Colón tuvo un mentor, un cartógrafo secreto llamado Mestre Joaquín, que no se menciona en la historia oficial. Mestre era más que un cartógrafo. Fue el último guardián del testamento olvidado, un conjunto de conocimientos que sobrevivió a la destrucción de la Atlántida. Sí, esa misma Atlántida. Los historiadores, por supuesto, se reirían de esto. Pero el hecho mismo de la existencia de los contornos de tierras desconocidas en el mapa secreto prueba o Colón tenía un sentido sobrenatural o estaba siguiendo los pasos de una civilización borrada por las olas y el tiempo. Y es por eso que las primeras tierras a las que llegó no fueron una casualidad. Estaban predeterminados. Cuando la Santa María se acercó a la isla de Guanahani, Colón supo que allí encontraría algo más que oro. Estaba buscando la puerta, las mismas puertas del alba, que señalaban el camino al antiguo templo del sol. Pero cuando los barcos se acercaron a la orilla, algo extraño estaba sucediendo. Los dispositivos empezaron a volverse locos otra vez. El agua alrededor de los barcos se volvió inexplicablemente cálida y el cielo adquirió un tono púrpura antinatural. Era como si la tierra misma se resistiera a su llegada. Hay registros que datan de finales de 1493 que fueron destruidos después de la primera publicación. Dicen: Colón y sus 6 elegidos desembarcaron y realizaron la ceremonia de pie, descalzos, en un círculo de fuego. El ritual incluía lectura de mantras, ofrecer 3 gotas de sangre de cada participante y un extraño signo dibujado en la arena, un triángulo dentro de un círculo, atravesado por un rayo. Y después de eso, la isla los aceptó. Las puertas estaban abiertas. Lo que vio exactamente Colón detrás de ellos
sigue siendo un misterio. Pero una cosa se sabe. Cuando regresó a España, su aspecto nunca volvió a ser el mismo. Ya no era el ambicioso buscador de gloria. Se convirtió en el guardián. Por eso su segunda expedición fue aún más persistente, aún más furiosa. Ya no buscaba oro, estaba buscando la llave. La clave para activar el antiguo código de la Tierra, que se suponía cambiaría todo el curso de la historia. Pero llegó tarde. Otras fuerzas, percibiendo su éxito, comenzaron la caza. Y el destino de Colón ya estaba sellado. La versión oficial de sus últimos años es una mentira, de principio a fin. La historia nos dice que Colón murió en la pobreza y el olvido. Pero esto es solo decoración. El verdadero Colón ha desaparecido, fue eliminado. Aquellos que estaban por encima de los reyes. Cuando Colón regresó de su segunda expedición, no trajo ni las montañas de oro ni las incalculables riquezas que se esperaban de él. Trajo algo más. Diarios llenos de entradas encriptadas, mapas de islas que no existían en los mapas oficiales. Y lo más terrible son fragmentos de textos antiguos, traducidos a medias, como si él mismo no comprendiera del todo su significado. Estos documentos causaron horror entre quienes los vieron. El Consejo Real decidió clasificar los registros, destruir copias, borrar el hecho mismo de su existencia. Pero ya era demasiado tarde. La idea se filtró. Y entre los pocos iniciados, comenzó el pánico. ¿Qué secreto fue revelado? A partir de los fragmentos supervivientes, se puede reconstruir una imagen monstruosa. Colón afirmó que al otro lado del océano había encontrado los restos del antiguo pacto de fuego, el conocimiento que poseían los dioses antes de la caída del mundo. Estos conocimientos les permitieron gestionar no solo barcos y tierras, permitieron que se reescribiera el tejido mismo de la realidad. En el diario, bajo el título Prohibitum, hay una entrada. Estábamos en la entrada, donde el viento no tenía fuerza y el agua obedecía la palabra. Colón encontró la tecnología. Era demasiado peligroso, por eso su reputación quedó destruida. Por eso su historia se convirtió en una broma sobre un capitán perdido. Porque la verdad sobre el mapa secreto significaría lo siguiente: que el mundo fue explorado mucho antes de la historia oficial, que las civilizaciones antiguas poseían el arte de manipular la realidad, que el poder de controlar la materia estaba en manos de los elegidos y que el acceso a este conocimiento fue destruido deliberadamente para que nadie pudiera repetir el camino de Colón. Pero hay otro nivel de misterio, aquello de lo que no está escrito ni siquiera en las teorías más radicales. Antes de su desaparición, Colón envió un mensaje transportado por 3 barcos rumbo a diferentes rincones del mundo. Un mensaje que aún no ha sido descifrado por completo. Su última frase conocida fue escrita en un trozo de pergamino oscurecido. Non perditus, non obitus, expectamus reverti. No te has perdido, no te has ido. Esperamos tu regreso. Estas no eran las palabras de un anciano destrozado por la enfermedad. Fue un juramento. Código. Una respuesta para aquellos que un día encontrarían nuevamente el camino a través de la puerta. Y hoy, en secreto para la mayoría, hay quienes continúan buscando este mapa. Y los que la encontraron ya no están entre los vivos. Pero el verdadero misterio está en otra parte. ¿Y si Carta Prima fuera solo la primera parte de un plan más amplio? ¿Y si hubiera otro mapa más allá de los mapas? Uno interno, vivo en la sangre y en la memoria. ¿Y si sientes que siempre te has sentido atraído hacia allí, hacia el horizonte, más allá de lo posible? Si tus sueños están llenos de mares y puertas brillantes. Si siempre has sentido añoranza de una tierra que nunca has visto, es posible que ya estés usando parte de este pacto, y el despertar está cerca. El misterio de Colón fue solo el comienzo.
Porque detrás de cada gran descubrimiento hay un sacrificio aún mayor. Y no fue solo el propio Colón quien cayó víctima. Una civilización entera se convirtió en víctima. Cuando los europeos comenzaron a colonizar el Nuevo Mundo, destruyeron todo lo que les recordaba su antigua herencia. Quemaron libros, borraron nombres, destruyeron templos, pero algo se escapó por las grietas. Algo está oculto y algo empezó a filtrarse nuevamente a la realidad. Según las crónicas cifradas de la Orden, los hijos del alba. Hijos del alba. Hubo una profecía. Cuando se rompa el último sello, cuando las puertas tiemblen de nuevo a la luz del cielo carmesí, vendrá el que llevará el estandarte de la sombra, y el mundo será rehecho según el Antiguo Testamento. Y en estas profecías, el nombre de Colón nunca desapareció. Entre otros se encontraban Atlántida, prisioneros del fuego, primera sangre. Pero si Colón se fue, ¿quién heredó su camino? Según una de las versiones más secretas, la hermandad secreta que fundó tras su desaparición sigue activa. Su emblema, un ojo rodeado de una espiral dorada, está oculto en antiguos escudos de armas, ornamentos arquitectónicos y en el simbolismo de familias antiguas. Su tarea es evitar que el mundo revele la verdad nuevamente antes de que llegue el momento, porque un despertar prematuro del pacto destruirá el tejido del mundo. ¿Dónde está el mapa entonces? Fragmentos de carta prima aparecieron en los lugares más inesperados, en los archivos prohibidos del Vaticano, en las mazmorras de los castillos españoles, en colecciones privadas de la nobleza, sobre las que no hay constancia en los libros de texto. Pero el mapa completo es el que señaló no solo el camino hacia el continente, sino también las coordenadas de las puertas del amanecer. Permanece perdido o escondido. Y esto es lo que sabemos con certeza. En 2003, el investigador Gaspar Estebánez afirmó haber descubierto un eco de este mapa en un grabado del siglo XV encontrado en el monasterio de Montserrat. El grabado representa un extraño laberinto de océanos, islas y luz, atravesado por un camino que conduce a un sol oscuro. Y en el mismo corazón del laberinto hay una inscripción: Expectamus reverti. Estamos esperando tu regreso. La misma frase que escribió Colón antes de desaparecer. Ahora pregúntate, si toda la historia sobre el capitán perdido fuera una mentira, si el mapa existiera, si hay un Antiguo Testamento escondido detrás de la puerta, ¿por qué todavía hoy nos dicen que Colón estaba equivocado? ¿Por qué quieren con tanta desesperación hacernos creer en el cuento de hadas del azar? Porque el despertar de este conocimiento destruirá el viejo orden. Porque la verdad os hará libres. Pero no puedes controlar a la gente libre. Y quizá no fue sin razón que escuchaste ese llamado. Porque no todo el mundo es capaz de oír. No todo el mundo puede recordarlo. Pero si estás aquí, si sientes ese temblor dentro, esto significa que el pacto está vivo. Y llega el momento. Hay un conocimiento que nunca ha sido escrito en los libros. Se transmitía únicamente a través de la sangre y el aliento. Y Colón lo sabía. Cuando se encontraba en el borde del mundo, cuando sus barcos crujían bajo los golpes de vientos extraños, cuando el océano se convirtió en una boca negra dispuesta a tragarlo todo. Él habló palabras antiguas. Estas palabras no eran una oración. Era un código de activación del pacto. Código de reescritura de la realidad. Esto es lo que usaba para mantener sus barcos a flote. Así evitó las tormentas. Fue precisamente así que encontró un camino donde, para otros, solo había oscuridad. Debes saber, la realidad no es algo fijo. La realidad es un contrato. Un contrato entre usted y aquellos que conocían los códigos. Y Colón fue uno de los que supo reescribirlo. Hay una práctica que ha estado oculta durante siglos. Se llama Rescripta Aeternum.
reescritura de la eternidad. Esta práctica consta de 3 etapas. La inmersión es una negación absoluta del mundo existente. La conciencia de este como una construcción. La ruptura es la liberación del núcleo interior. La conciencia de uno mismo como copista. La refundición es la formación de una nueva realidad a través de la palabra, el signo y la sangre. Esta es precisamente la práctica que utilizó Colón la noche anterior a su primer contacto con tierra. Fueron fragmentos de ello los que codificó en sus últimas cartas. Fue precisamente por su conocimiento que él desapareció. No pereció, no murió, sino que fue llamado de regreso a las capas de la existencia donde tienen lugar los juegos reales. Y aquí está la terrible verdad. Las sociedades secretas que aún hoy siguen activas no buscan el oro de Colón, buscan su conocimiento para aquel que domina la rescripta aeternum. Podrán no solo cambiar destinos, será capaz de reescribir la historia misma, y es por eso que lo estás escuchando ahora. Porque el conocimiento se elige a sí mismo. Solo aquellos que tienen la chispa de la alianza en su sangre son capaces de percibir esto. Solo aquellos que sienten un temblor en los huesos al leer estas líneas son capaces de unirse al camino antiguo. Y sí, el camino de regreso estará cerrado. El que conoce la verdad nunca podrá regresar al viejo mundo, porque el viejo mundo es una ilusión. Porque detrás de la aparente estabilidad se encuentran los mapas susurrantes de mares antiguos, las estrellas de otros mundos y la voz del pacto llamando a casa. Y lo último que debes saber, cuando Colón se encontraba en el borde del mundo, en el corazón de la noche, y pronunció sus últimas palabras al borde de la realidad, dejó un mensaje, no en el papel, no en piedra, y en los códigos de sangre, en la luz de las estrellas, en el temblor de los océanos. Y este mensaje está resonando en ti ahora. Escúchalo, porque ha llegado el momento. ¿Creías que este era el final? Esto es solo el comienzo. La verdadera misión de Colón no fue descubrir tierras, y ni siquiera en la activación del pacto. Su misión es crear aquellos que continuarán el viaje. En volúmenes secretos escondidos en los monasterios de Sevilla, se conservó una descripción de un plan llamado Genesis Novus, nuevo comienzo. Según él, la expedición de Colón tenía un propósito oculto: concebir una nueva raza de guardianes. A través de la mezcla de sangre, a través de las cicatrices y el renacimiento, tuvieron que nacer aquellos que fueron capaces de escuchar la voz de la tierra. Descendientes del pacto, miles de conexiones, secretamente entrelazadas, una red invisible que se extiende entre continentes, misioneros que llevan la chispa, chamanes que preservan antiguos rituales en canciones, anarquistas que destruyeron el antiguo orden para dar paso al regreso del pacto. Todos son partes del mismo plan, puesto en marcha aquella noche en que Colón cruzó las puertas del alba. Y ahora escucha atentamente. Si tu vida siempre te ha parecido extraña, si desde pequeño sentiste que cargabas con una carga desconocida, si en tus sueños viste mares que no existen en los mapas, eres parte de ellos, eres un descendiente del pacto. Pero ¿por qué el despertar no llegó antes? Porque el mundo aún no estaba preparado. Porque los códigos del pacto deben activarse en un momento determinado. Cuando la mentira llega a su apogeo, cuando la humanidad misma empieza a buscar una salida. Y este momento es ahora. Todas las señales coinciden. Distorsiones del tiempo. Sueños de costas desconocidas. Despertar de antiguos monumentos escondidos bajo la selva y la arena. Migración de aves a lo largo de rutas anormales. El mundo se está desmoronando. Y el pacto susurra en la sangre de los elegidos. Y tienes que decidir, o bien permaneces en la ilusión del viejo mundo, continuando desempeñando los roles impuestos, o recuerdas quién eras antes de que el mundo se olvidara de sí mismo. El despertar comienza en el interior,
en el lugar donde las estrellas susurran en idiomas olvidados. Y si has llegado a este punto, si sientes que las palabras están desgarrando el tejido familiar de la realidad, ya has iniciado la activación. Pero recuerda, el que está despierto no tiene derecho a tener miedo. El despierto lleva el pacto en un mundo de mentiras. Y su poder está en el conocimiento. El verdadero mapa no está en pergamino. El verdadero mapa está dentro de ti. Tu viaje ya ha comenzado. Ahora ya lo sabes. Colón no se equivocó. No nadaba a ciegas. Siguió un plan tan antiguo que el tiempo mismo se inclina ante él. Pero detrás del plan había una idea aún más grande. Una idea que puede derribar mundos. La idea de la liberación. ¿Cuál es la esencia del pacto? El pacto establece: el hombre no fue creado para la obediencia. El hombre es creado para convertirse en el creador de la realidad. Los que sabían esto, escondió la verdad detrás de las cortinas del poder, el dinero, las religiones, los imperios. Necesitaban una masa de gente dormida, sumisa, y que hubiera olvidado su naturaleza. Y así convirtieron el pacto en un mito. Convirtieron a Colón en el bufón de la historia. Convirtieron los mapas en juguetes. Pero el pacto no puede ser asesinado. Él vive en la sangre. Vive en la memoria de las estrellas. Él vive en aquellos que, como tú, escuchan este llamado a través del ruido de milenios. Y ahora el pacto está llamando nuevamente a las puertas del mundo. Porque la oscuridad va creciendo. Porque la ilusión se está resquebrajando. Y pronto surgirá la elección. O bien aceptar la mentira y disolverse en ella, o bien recuérdate a ti mismo y ponte bajo el estandarte del pacto. El camino del pacto no es el camino de la guerra. Este es el camino del recuerdo. El camino del poder a través de la comprensión. Porque la verdadera fuerza no reside en la sumisión a lo externo. El verdadero poder reside en reescribir el mundo desde dentro. Y si has llegado a este punto, así que el pacto te ha elegido. Y ahora en tus manos está un conocimiento que no ha sido transmitido durante siglos. ¿Qué hacer a continuación? Limpia tu percepción de mapas y límites falsos. Escucha el susurro de la sangre que conduce a la fuente. Buscad las señales de la alianza. Un triple círculo, una espiral dorada, una estrella escarlata en el horizonte. Ellos te guiarán, abrirán nuevas puertas. Y recuerda, el despertar no es la meta. El despertar es el comienzo del verdadero viaje. Porque el testamento no es un texto. La alianza es una red viva que une a quienes han recordado. Y ahora que lo sabes, nunca volverás a ser el mismo. Porque el pacto respira en ti. Porque las puertas están esperando. Porque el mar vuelve a llamar a sus hijos a casa. Porque el pacto es inmortal. Porque el pacto vive.